Edición especial de AIL Radio sobre el informe de coyuntura económica, laboral y sindical de la ENS. Conversamos con las y los investigadores que escribieron el documento. Tenemos un resumen con los principales datos que trae el informe. Yo soy Ferney Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informativo de Sintra Unicol producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su agencia de información laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de Adida, en el sistema informativo de Sintra Unicol y en la página web de la agencia de información laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 29 de abril del año 2023. Esta es una edición especial de AIL Radio. Hoy hablaremos del informe de coyuntura económica, laboral y sindical que presentó la ENS esta semana. Hablamos con sus autores, quienes nos dieron detalles de lo que se puede encontrar en el documento que ya está disponible en la página web de la ENS y de la Agencia de Información Laboral. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. Como antesala de la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, la Escuela Nacional Sindical presentó su acostumbrado informe de coyuntura económica, laboral y sindical. Este año, el documento se llama Debates en torno a la reforma laboral en Colombia, contexto, análisis y proyección del sindicalismo en la propuesta. Un grupo de investigadores de la ENS trabajó durante varias semanas en recopilar datos y cifras que dan cuenta de la importancia que tienen las reformas que hacen trámite en el Congreso para las y los trabajadores del país. Vamos a comenzar este especial escuchando a Giler Hernández. Él es el director de la Escuela Nacional Sindical y nos habla de la importancia que tiene este informe. Además, nos hace un resumen de lo escrito por él en este documento. Adelante, Giler. Bueno, hay que tener en cuenta que el informe de coyuntura laboral se presenta en un momento histórico para el país. Un momento donde se está presentando un proyecto de reforma que está tendiente a cumplir tres elementos fundamentales. El primero es el cumplimiento de los principios constitucionales presentes en la Carta Magna alrededor del mundo del trabajo, la aplicación adecuada de la jurisprudencia existente en la actualidad y el cumplimiento de los acuerdos internacionales que ha suscrito Colombia alrededor de los temas fundamentales del mundo del trabajo. Ese debate que está dando curso hoy es importante porque el debate se centra en la recuperación del trabajo y de la centralidad de este como una base fundamental del desarrollo económico y el desarrollo social y la generación de riqueza. Esta reforma laboral y este informe de coyuntura toman pertinencia porque analizan de manera clara no solo los datos macroeconómicos, sino las diferentes dinámicas sociales alrededor de los temas fundamentales de la reforma laboral. En este informe hablamos de las brechas de género, hablamos de los puntos que se tienen ahora en confrontación alrededor de la reforma laboral, hablamos de la pertinencia de la reforma laboral frente a un análisis que se hace de la Ley 789 del 2002 y cómo esta reforma va a corregir los errores en la vulneración de los derechos a trabajadores y trabajadoras que se presentaron en ese momento. Entonces, el informe de coyuntura se convierte en un documento de consulta, en un documento de estudio, en un análisis profundo de la situación del país alrededor del mundo del trabajo. Máxime teniendo en cuenta que este proyecto de reforma laboral se presenta en un contexto de alta desigualdad, en un contexto de oposición, de difícil correlación de las fuerzas políticas y donde se requiere mayor información, mayor conocimiento por parte de la sociedad civil en general para poder defender una propuesta que le beneficia, que le retorna derechos y que le brinda la posibilidad de tener una mayor calidad de vida en el presente y en el futuro. El informe de coyuntura económica, laboral y sindical de la Escuela Nacional Sindical trae una serie de datos macrolaborales que sirven como contexto para hablar de las reformas a la salud, laboral y pensional que se discuten por estos días en el país. Hace un recuento histórico de las cifras de desempleo en los últimos años.
Escuchemos a Giancarlos Delgado, investigador y director del proyecto de los Centros de Atención Laboral, quien fue uno de los encargados de este capítulo del informe. A partir de un análisis de los datos macrolaborales de la última década, encontramos 3 problemáticas fundamentales sobre las cuales considero importante virar la mirada, prestar mayor atención. Lo primero tiene que ver con que en Colombia el desempleo se mantiene de forma estructural en la última década, presentando una tasa de desempleo que fluctúa entre el 9 y el 11% en el país, solo mostrando una pequeña variación 2020-2021, años de la pandemia, que entendemos hubo unos impactos específicos al empleo. Sin embargo, si tomamos la última década, la tasa de desempleo para el año 2011 era de 10,8% y cogiendo como año de referencia el 2022 encontramos que está en el 11,2%. Una diferencia ínfima que además da cuenta de que tenemos la misma tasa de desempleo y acumulamos además en términos numéricos la misma cifra de alrededor de entre 2.500.000 y 2.800.000 trabajadores desempleados en el país. En una década completa el promedio de trabajadores desempleados es aún mayor que toda la población de Medellín. Eso es sumamente importante traerlo a colación porque da cuenta precisamente de uno de los retos que hay en materia de empleo en Colombia. Por otro lado, un asunto que encontramos llamativo para hablar de los datos macrolaborales en Colombia en la última década tiene que ver con la informalidad laboral. Entendiendo la informalidad a partir de la tasa de afiliación a salud, pensión, riesgos laborales, en Colombia para el año 2022 encontramos que entre el 45 al 46% de los trabajadores del país no tienen una afiliación a salud, pensión, riesgos. Ahora bien, si ampliáramos esta idea de informalidad laboral e incluyéramos trabajadores por jornal o peones, incluyéramos también a trabajadores de unidades de negocio menor a 4 integrantes, incluyendo, digamos, el jefe, como quien dice, o la jefa al respecto, pues encontraríamos que esta cifra aumenta y estamos hablando de una tasa de 57,9%, sumando alrededor de 12.463.000 personas para todo el país. Más que toda la población de Medellín y Bogotá juntas se reúne alrededor de este problema de la informalidad laboral. ¿Por qué es problemática la informalidad? Básicamente porque genera condiciones de desprotección de trabajadores y trabajadoras en el país y expone en términos de riesgo no solo a la salud, sino también a la posibilidad de cotizar en unas cesantías, a la posibilidad de tener una pensión a futuro, un grueso de la población. Recuerden que estamos hablando de más de 12 millones de personas. Por último, es importante señalar que el mercado, digamos, laboral en Colombia tiene una particularidad, sobre todo para la última década, es que entre 2011 y 2022 notamos que se han incrementado en 3,7 millones las personas que están en edad de trabajar y por supuesto eso implica que son personas que presionan el mercado laboral, que buscan ser insertados e insertadas al mismo. ¿Qué pasa? Que de esas 3,7 millones de personas solo se han creado posibilidades de empleo alrededor de 2 millones. Colombia no genera empleo y plazas de trabajo para esas personas que están presionando para insertarse al mismo. Hay alrededor de 1,7 millones de personas que quedan excluidas de la ocupación general del país. Por último, consideramos importante, ¿no? A manera de conclusión, decir que existen pocas posibilidades de tener trabajo en Colombia, pero una vez se logra, alrededor de 6 de cada 10 personas lo hacen sin mediación de un contrato formal y sin afiliación a derechos fundamentales, elementales asociados al trabajo, una afiliación a salud, pensión, riesgos, la cotización en cesantías en caso de desempleo. Básicamente en Colombia es difícil tener empleo para el grueso de la población, pero una vez se logra tener empleo, digamos la mayoría de personas que logran insertarse al empleo lo hacen en condiciones de informalidad. De ahí que cuando hablamos de esa relación desempleo-informalidad y por último desprotección de trabajadores, en realidad lo que notamos es que cuando no hay empleo, no solo hay, digamos, todo un riesgo de insertarse en condiciones precarias, sino de que la precarización continúe y se sostenga precisamente porque la presión de no tener empleo suma a las personas en unas condiciones de empleo informal y además de estos van a estar desprotegidas de la seguridad social en el trabajo. La Escuela Nacional Sindical invitó este año a la presentación del informe a Mary Laura Perdomo. Ella es la coordinadora regional de ILAU Network para América Latina. Ella es abogada laboralista y también ha estado asesorando al Ministerio del Trabajo en la elaboración del proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso sobre reforma laboral. Mary Laura, ¿cuáles son los temas más importantes que trae la reforma laboral?
Bueno, Mayra, la reforma laboral, como lo contaba el director de la escuela, tiene el propósito de desarrollar el Estatuto del Trabajo que mandató el artículo 53 de la Constitución Política desde el año de 1991 y en ese sentido lo que pretende es desarrollar los principios constitucionales laborales. Asimismo, cumplir recomendaciones internacionales que ha hecho los órganos de control de OIT desde hace muchísimos años a Colombia y también que han hecho socios comerciales de Colombia como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, también recomendaciones del Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, pero principalmente lo que pretende es establecer normas para garantizar la justicia social en el país y para devolver derechos que fueron arrebatados a los trabajadores y trabajadoras. El proyecto de ley de reforma laboral, que hoy en día es el proyecto de ley 367 de 2023 de Cámara de Representantes, tiene 76 artículos propuestos, divididos en dos grandes partes. El primer artículo recoge precisamente los 9 principios laborales constitucionales y los 5 principios y derechos fundamentales de la OIT que obligan a todos los estados miembros de la OIT, y Colombia es un estado miembro además fundador de la OIT. Las otras dos partes, ¿cuáles son? Primero, una parte sobre derecho laboral individual que tiene más o menos 7 capítulos. Esos 7 capítulos van desde el primero, que es el corazón y la principal parte de la reforma laboral, que es la estabilidad laboral, con el cual pretendemos que el contrato a término indefinido sea la regla general de las vinculaciones laborales en Colombia y reducir a su mínima expresión, a su precisa expresión, el contrato a término fijo y el contrato de obra. Asimismo, establecemos que el contrato de prestación de servicios, como lo ha dicho la jurisprudencia y como está también en la ley, no puede ser utilizado para prestar labores subordinadas y permanentes. Recogemos también de la jurisprudencia constitucional que a un trabajador sí se le puede despedir con justa causa, por supuesto, pero para esto se le debe garantizar el debido proceso, que es un derecho fundamental. Tenemos un segundo capítulo acerca de límites a la tercerización y subcontratación para que las empresas de servicios temporales no sigan siendo mal utilizadas, sino que para que solo realicen las labores temporales para las cuales las creó la Ley 50 del 90. También en el caso de la tercerización, lo que propone la reforma laboral es garantizar que los trabajadores y trabajadoras tercerizados tengan los mismos derechos salariales y prestacionales, incluso sindicales y extralegales, de los trabajadores y trabajadoras directos. Hay un capítulo en el cual pretendemos reconocer el trabajo rural y con esto disminuir la brecha más alta de informalidad que hay en el sector rural. Y en este capítulo lo que hacemos es crear el contrato agropecuario, que va a ser un contrato laboral especial que aplica a lo que conocemos como jornaleros y jornaleras, que son trabajadores y trabajadoras agropecuarios que realizan labores primarias, es decir, recolección, cultivo, siembra, ganadería, agricultura, pesca. Y a ellos también les creamos un jornal agropecuario para que les sea pagado el salario mínimo legal diario vigente, además de las prestaciones sociales y además del subsidio familiar pagadero directamente al trabajador o trabajadora agropecuaria. Tenemos otro capítulo que pretende formalizar el trabajo en plataformas digitales de reparto para reconocer que ese trabajo de reparto es un trabajo que debe estar vinculado mediante un contrato laboral porque su trabajo es subordinado, porque se ejerce bajo el control de una plataforma, de un algoritmo que pone las condiciones de trabajo, que es dueño de los clientes y que fija el salario que se va, digamos, fija el valor del servicio que se presta a los clientes, a los usuarios, pero también fija cuánto se le paga al trabajador y trabajadora. Y en ese sentido lo que corresponde es pues pagarle un salario digno, pagarle sus prestaciones sociales y afiliarle a la seguridad social. Y tanto trabajadores de plataformas como trabajadores agropecuarios van a estar vinculados o pueden estar vinculados a la seguridad social en la modalidad de cotización a tiempo parcial, teniendo en cuenta que ellos y ellas no trabajan tiempo completo, no trabajan la jornada máxima de trabajo, sino que van a tener jornadas flexibles o van a trabajar a tiempo parcial. Primera parte de la reforma sobre el laboral individual también tiene un capítulo muy importante sobre
reducción de brechas de género, inclusión de personas con discapacidad, a los que creo que se va a referir la compañera Franci, no me quisiera detener en esto. También tenemos en la primera parte lo relacionado con la recuperación de derechos, y esto es otro de los principales propuestas y contenidos de la reforma laboral, que es la recuperación de los derechos arrebatados a los trabajadores y trabajadoras con la ley 789/2002. Lo que pretende entonces la reforma en este aspecto son 4 puntos. Primero, la recuperación de la jornada nocturna desde las 6 de la tarde y no desde las 9 de la noche como opera hoy en día. Segundo, el pago del trabajo en días dominicales y festivos al 100% y no al 75% como se paga hoy en día. Tercero, el hacer más cara la indemnización por el despido sin justa causa para desincentivar que los trabajadores sean despedidos caprichosamente por sus empleadores y para garantizar una mayor estabilidad laboral a los trabajadores y trabajadoras. Y cuarto, devolver la laboralidad al contrato de aprendizaje, es decir, que este se reconozca como un contrato de trabajo y que estas personas, que en su mayoría son jóvenes, tengan su primer empleo como un trabajo formal, subordinado, con derecho a la sindicalización, con derecho a la negociación colectiva y con derecho sobre todo a la afiliación a la seguridad social. Y la segunda gran parte de la reforma laboral gira en torno al derecho laboral colectivo. Lo que pretende es dar herramientas para garantizar el derecho fundamental a la libertad sindical y gira en torno a 3 aspectos principales. En cuanto a derecho a asociación, lo que pretendemos es premiar a los sindicatos grandes con muchos afiliados y desincentivar la atomización sindical y la fragmentación de los sindicatos y un poco la pelea y las discusiones internas entre sindicatos, porque lo que queremos es más trabajadores y trabajadoras afiliadas y menos sindicatos, sino sindicatos grandes y fuertes. Segundo, fortalecer la negociación colectiva por medio de la unidad negocial, una sola negociación por empresa, pero también tratar de establecer esa sola negociación por empresa con representación de todos los sindicatos que tengan presencia allí, pero también poder negociar a mayor nivel, negociar por grupo económico, por rama de actividad económica o por gremio empresarial. En la negociación colectiva también queremos prohibir el uso de contratos sindicales para hacer tercerización laboral ilegal y queremos restringir el uso de los pactos colectivos, que son esa negociación con trabajadores y trabajadoras no sindicalizados, que lo que hace en la práctica es desincentivar la sindicalización. Y finalmente, frente al derecho de huelga, lo que hacemos es recoger los estándares de los países desarrollados, en el sentido de derrumbar los obstáculos legales para ejercer el derecho de huelga, que los trabajadores y trabajadoras podamos ejercer este derecho fundamental, cuál es reclamar la mejora de condiciones de trabajo por medio de la huelga, que un trabajador o trabajadora no sea despedido por participar en una huelga, pero además que cuando ejerzamos la huelga, pues sea con la garantía de unos servicios mínimos y nunca poner en riesgo la vida, la salud o la integridad de la población. Básicamente eso es el contenido de la reforma laboral, que como hemos dicho, pues no resuelve todos los problemas del mundo del trabajo, pero que sí tiene un contenido muy amplio para desarrollar los principios constitucionales laborales y para propender por mayor justicia social y dar un trabajo digno y decente a los trabajadores y trabajadoras colombianos. Ya Mary Laura nos hizo un resumen de los principales puntos que trae esta reforma laboral. Ahora, cuéntenos cómo fue el proceso de construcción del documento. Mayra, sí, eso es una excelente pregunta y es importante contarle a todos los oyentes y las oyentes que esta reforma laboral fue ampliamente discutida, fue concertada en muchos de sus apartes, fue producto de una participación democrática muy amplia. Primero, se discutió por más de 5, casi 6 meses con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde tienen presencia los 5 principales agremiaciones empresariales, donde tienen presencia las 3 centrales sindicales más importantes del país y las 2 confederaciones de pensionados y también varias entidades de gobierno, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura, Función Pública, DNP, etc. Tuvimos además un portal en la página web del Ministerio del Trabajo donde llegaron más de 1.500 propuestas de ciudadanos y ciudadanas para la reforma laboral. Tuvimos además más de 13 eventos regionales, sectoriales, temáticos para construir la reforma. Entonces hicimos eventos en varias ciudades del país, Tunja, Pasto, Neiva, Cartagena, Medellín, Bogotá, en varias ciudades con trabajadores y trabajadoras campesinos, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular,
hablar del trabajo en plataformas, con trabajadores y trabajadoras sexuales, con trabajadores del sector público, con trabajadores de la cultura, con organizaciones de mujeres, con organizaciones de trabajadores con discapacidad. En total, en todos estos espacios recogimos más de 3.000 propuestas que fueron sistematizadas por el equipo de gobierno, que sirvieron para la construcción de un articulado que tuvo muchas versiones diferentes porque se revisó artículo por artículo de manera tripartita, con expertos y expertas, que recogió insumos de organizaciones internacionales, de la Corte Suprema de Justicia, de la misión de empleo del pasado gobierno de Iván Duque. Todo esto se tuvo en cuenta y dio como resultado pues varios textos que se fueron modificando hasta finalmente tener la versión que fue radicada el 16 de marzo. El informe de la ENS también nos presenta una perspectiva de género y en ese sentido trae datos y cifras que hablan de la mujer en el mundo del trabajo. Además, se refiere a la reforma laboral y a la importancia que ésta tiene para las mujeres. Francis Corrales fue una de las encargadas de este capítulo. Francis, ¿cómo se piensa en la reforma laboral el tema de las mujeres? La reforma laboral tiene una perspectiva de cierre de brechas, básicamente porque reconoce las particularidades en que las mujeres se insertan al mundo laboral. En un país donde el 60% de las mujeres están inactivas en el mundo laboral, los incentivos para garantizar la incorporación de las mujeres al mundo laboral se hacen necesarios y esto lo está reconociendo la reforma. Si bien es cierto, no son suficientes, hay elementos que requieren profundización, es necesario reconocer que el solo hecho de promover la formalización implica justamente una posibilidad de inserción al mundo laboral en condiciones de trabajo digno. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una participación de las mujeres en labores como el trabajo doméstico, incluso la ruralidad, las mujeres madres comunitarias y todo lo demás, que si bien es cierto trabajan, no logran tener los beneficios del mundo laboral. Por ejemplo, no cotizan a la ARL, no tienen vacaciones, no tienen salud y en especial, por ejemplo, en el trabajo doméstico que encontramos mujeres que a pesar de que están recibiendo un salario, solo el 20% de ellas pueden gozar de vacaciones, incluso solo el 19% de ellas están afiliadas a la ARL. Entonces, promover la formalización ayuda a cerrar la brecha en este sentido, porque justamente contar con el contrato laboral va a permitir que las mujeres puedan acceder a estos beneficios del mundo laboral. También promueve el cierre de brechas salariales y eso es muy importante, por ejemplo, si miramos dos de las ramas más feminizadas y que son formales, por supuesto, educación y salud, en el que podemos ver una diferencia de salarios entre 1,5 millones en el de salud, en el de educación se ha ido cerrando, pero sigue representando una diferencia de casi 500.000 pesos y eso justamente la reforma lo intenta regular. Hay muchos otros asuntos, por ejemplo, relacionados con, por ejemplo, la licencia menstrual, que es uno de los más controversiales en términos de incorporación de las mujeres al mundo laboral. Sin embargo, es muy interesante porque de todas maneras reconoce las particularidades de las mujeres en función, digamos, de su condición de salud, pero también la necesidad de incentivar el proceso para que se incorporen al mundo laboral. No podemos ver la reforma de manera independiente, la reforma laboral tiene sentido si la vemos de manera relacionada con el plan de desarrollo y la construcción de un sistema de cuidado que efectivamente también va a generar incentivos para que las mujeres se incorporen al mundo laboral. ¿Por qué? Porque las mujeres, además de trabajar, están, digamos, en este momento, siguen asumiendo labores del hogar que les imposibilita de alguna manera tener un mejor desempeño en el mercado laboral. Entonces, reducirles la carga del cuidado puede ayudar a que las que estén trabajando tengan mejores condiciones para laboral, pero también las que en este momento permanecen como inactivas logren buscar trabajo y quizás eso pueda también ayudar a que mejoren los ingresos y por supuesto la inversión, el consumo que es el que se espera que dinamice la productividad y el mundo del mercado. Uno de los temas que más ruido ha causado en los medios y que habla sobre la reforma es el hecho de que supuestamente con los cambios propuestos se encarecerán los costos laborales para los empleadores y que eso afectará de mayor manera a las pequeñas y medianas empresas. Sobre este tema, Víctor Ramírez nos dio sus puntos de vista. Víctor, ¿es verdad que las pequeñas y medianas empresas se verán perjudicadas por la reforma laboral? Frente a eso, digamos, valga aclarar que en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, ACOPI fue uno de los sectores que representan a las pequeñas y medianas empresas que estuvo de acuerdo
con el articulado del proyecto de ley en reforma laboral. Pero digámoslo ya mirándolo más específicamente, encontramos que frente a la discusión que ha versado en el país, frente al aumento de los costos laborales, es de comprender varias cosas. La primera es que incluso en el momento en el que se aplicó la ley 789 del 2002, solo hubo una mejora en la reducción de costos por parte de los empresarios del 1 al 3%. Esto, digámoslo, teniendo en cuenta que, en ese sentido, lo que se ganó a partir de la ley 789 fue más subempleo y más horas de trabajo para las y los colombianos. También, digamos que en cuestión de determinar una perspectiva de costo, también valga aclarar que los costos laborales que se generarían a partir del tema de indemnización, como lo dicen ellos, el tema del cambio de las jornadas de trabajo y que tiene que ver con los recargos nocturnos, es de aclarar primero que lo que tiene que ver con las indemnizaciones, lo que está planteando la reforma laboral es que se despida con el debido proceso a las y los trabajadores. Es decir, si los trabajadores y los empleadores despiden bien, pues no van a tener que utilizar este recargo. 2, en el marco del recargo nocturno, pues solo son algunos sectores los que trabajan de forma nocturna. Los trabajadores de servicios de comidas y hotelería, los trabajadores en algunos sectores del comercio, incluso los trabajadores de la vigilancia que tienen una norma aparte, pero que serían los principalmente afectados. O sea, la reforma no impacta todos los sectores económicos como también se está planteando en el aumento por dicho rubro. Y pues ni hablar en cuestión del cambio de la jornada de trabajo, que es un cambio que se da no a partir de esta reforma laboral, sino que es un cambio que se da por la ley 2101 del año 2021, en el cual progresivamente se espera reducir la jornada de trabajo a hasta 42 horas en lo largo de estos años, que empiezan a ejercer a partir de julio de este año, y que no va a ser por efectos de esta ley el aumento de los costos. Finalmente, el informe de coyuntura económica, laboral y sindical de la Escuela Nacional Sindical habla sobre el sindicalismo y la manera como es abordado el tema en la reforma laboral propuesta. Víctor, ¿qué dice el informe sobre el sindicalismo? Frente al tema sindical, en el informe de coyuntura, también intentamos mostrar, pues primero, los aportes del sindicalismo en la primera y segunda Conferencia Nacional del Trabajo. En este informe lo que mostramos es que el gobierno nacional recoge entre parcial y totalmente alrededor del 60% de las propuestas del sindicalismo colombiano en materia de derechos colectivos e individuales. También teniendo en cuenta que hoy el sindicalismo está con una tasa de sindicalización del 5.4%, que la reforma ataca la dispersión sindical a partir de la construcción de una nueva forma de estructura organizativa de los trabajadores y trabajadoras a partir de sus formas de asociación, ataca también o amplía todo lo que tiene que ver con las formas o desarrollos del diálogo social tal como están plasmados en los acuerdos de la OIT frente a sus principales pilares, y también desarrolla toda una concepción de cómo desarrollar la huelga en Colombia, incluso bajándole algunos parámetros frente a la votación de la huelga, y también precisando la definición de servicios públicos esenciales que le ha hecho tanto daño hoy a la huelga, que en términos generales en los últimos 7 años hemos tenido promedios de huelga en Colombia entre 2 y 3 huelgas al año. El informe presentado por la ENS está dividido en 6 capítulos principales. Además, trae una editorial y unas conclusiones. Las 3 reformas principales que se discuten, salud, laboral y pensiones, son abordadas en el documento con cifras que reafirman la necesidad de las mismas. El informe también evidencia lo que ha hecho el sindicalismo para contribuir a estas reformas. En la editorial del informe presentado por la ENS, se hace énfasis en la necesidad que tienen las reformas en este momento del país. Presenta un contexto de la situación que tiene el sindicalismo en Colombia y habla de los retos que tiene la reforma laboral. Después de la editorial vienen los 6 capítulos. El primero es denominado Análisis de datos macrolaborales de la última década, la profundización de la precarización laboral en Colombia, 2012-2022. El segundo se llama Los derechos de protección social en el gobierno del cambio.
El tercero es análisis de la eficacia de la Ley 789 del 2002, mayor trabajo a menor salario. El cuarto, nuevo gobierno y el mundo del trabajo desde la perspectiva de las mujeres, cifras y perspectivas. El quinto, la violencia antisindical no cesa, debates entre la persistencia, el reconocimiento y la reparación. Y finalmente, el sexto se llama participación del sindicalismo en el marco de la propuesta de reforma laboral. En lo que tiene que ver con las conclusiones, podemos resaltar 4 principales. Primera, de la mano de las reformas, deben pensarse estrategias para incentivar los negocios pequeños y medianos, la ampliación del mercado laboral y la contratación con protección social. Es importante pensar en la protección, estímulo y ampliación del consumo nacional. La segunda conclusión es que la Ley 789 de 2022 no fue un instrumento eficaz porque no cumplió con el objetivo propuesto, no generó más empleos. Por el contrario, esta normativa desconoció el principio de progresividad y no regresividad. La tercera conclusión destacable: es indispensable apoyar la reforma laboral propuesta por el gobierno actual el pasado 16 de marzo, porque permite tener un sustento normativo que sí genere empleos y transforme el discurso de la flexibilización laboral que afecta la consecución de trabajos dignos, justos y decentes. Y finalmente, la cuarta conclusión es que el sindicalismo ha tenido un papel destacado en la construcción de la reforma laboral, logrando de una u otra manera que esté en boga del obrero y el valor del trabajo en la agenda política del país. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.